El tema que yo voy a proponer o sobre el que voy a reflexionar, reconozco que en primer lugar es un don para mí, por la situación en la que nosotros estamos en nuestra diócesis. Yo voy a intentar compartir con vosotros algunas reflexiones que estamos haciendo de acuerdo con un reto que nos hemos establecido a nivel diocesano. Yo creo que compartimos todos el hecho de descubrir que estamos en una realidad que es muy compleja de evangelizar, cuesta mucho evangelizar. Yo llegué a La Rioja hace un poco más de año y medio, casi 2 años, y compartiendo con los seglares y con los sacerdotes, pues hemos valorado la posibilidad de poner en marcha una misión diocesana. Estamos en ello, madurando la idea de cómo llevar adelante una misión diocesana. Claro, llevar adelante una misión diocesana supone un esfuerzo grande, porque al final es intentar retocar todo lo que es la acción pastoral e intentar dinamizarla de un modo distinto. Al final, lo que yo voy a compartir es la reflexión que estamos teniendo de una manera más específica con el Secretariado de Familia, con la Delegación de Familia, porque una de las tareas que hay que hacer, o que entendemos nosotros que hay que hacer, cuando te pones a trabajar lo que sería una misión diocesana, es huir del peligro de la adjetivación. Es decir, lo que no nos gustaría es llamar a todo misionero y seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. Eso sería adjetivar las cosas, pero no cambiarlas desde lo profundo. Con lo cual, estamos haciendo esa reflexión que yo voy a compartir con ustedes y si les puede servir, pues yo me quedaría encantado, porque en definitiva para eso viene uno. ¿Por qué ponernos en salida, que sería el título de la charla de hoy? Pues porque, en primer lugar, porque lo sentimos como una necesidad. Yo creo que eso es bueno no perderlo nunca de vista. En este momento en el que las cosas están cambiando mucho, es verdad que hay una realidad que por un lado es apasionante, yo creo que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero por otro lado estamos ante una realidad que nos desconcierta enormemente. Y muchas cosas que hemos ido haciendo durante muchos años a la hora de evangelizar, constatamos que ahora no terminan de funcionar. Bueno, en ese contexto, saben ustedes que los obispos vamos de vez en cuando a hacer la visita al Dímina con el Santo Padre. Cuando se reunió con los obispos españoles, fuimos en el año 14 a hacer la visita al Dímina con el Papa Francisco. Él de alguna manera nos invitó a trabajar en ese contexto. Decía, yo sé que tenéis dificultades a la hora de evangelizar y a la hora de transmitir la fe en el contexto en el que estáis. Pero es muy importante que os pongáis en un estado de misión permanente y no ahorréis esfuerzos a la hora de buscar nuevos caminos para el Evangelio. Bueno, yo creo que en el fondo se trata de eso, ¿no? Luego él lo explicita de un modo mucho más claro y mucho más extenso cuando escribe el Evangelii Gaudium. Al final el Evangelii Gaudium es un gran manual para la misión y es un gran manual para la Iglesia en salida. ¿Cuál es el problema del Evangelii Gaudium? Es que es amplísimo. Cuando uno se introduce en el Evangelii Gaudium e intenta llevar a la práctica muchas de las disposiciones que allí se sugieren, se encuentra con un campo de trabajo que es realmente inagotable. Yo luego haré alusión a eso. Pero, por ejemplo, pensar que una de las cuestiones que introduce el Evangelii Gaudium con gran fuerza es el tema del acompañamiento. Al principio habla de una manera más genérica y luego dedica una serie de puntos específicos al acompañamiento. Solo poner en marcha una dinámica de acompañamiento real en las diócesis supone un esfuerzo enorme. Pero también es verdad que si no hacemos una dinámica de acompañamiento a nuestra gente, será muy difícil llevar adelante una renovación y una evangelización en serio. O sea, y son 4 puntos, ¿eh? La Evangelii Gaudium, pensar lo larguísima que es. A eso me refiero, ¿no? Es decir, que cuando tú te adentras en la experiencia de la misión, que es un poco lo que a nosotros nos pasa a la hora de adentrarnos en la reflexión, es que ves que los horizontes que se abren son enormes y que de alguna manera hay que intentar introducirse para intentar dar pasos de manera adecuada. ¿En qué contexto se introduce también el Papa? Yo creo que eso más o menos todos lo tenemos en mente, en el hecho de que para poder cambiar las cosas es necesario, por un lado, hacer una conversión personal, y por otro lado, una conversión pastoral. Y yo creo que esos son elementos que son más complejos de lo que parecen y que son absolutamente necesarios. La conversión personal
la dejo para que cada uno la lleve adelante, que no es una cuestión menor, porque muchas veces, incluso en la gente que trabaja en la tarea de evangelización, quizá uno de los problemas que nos encontramos es que no existe una tensión realmente evangelizadora, y eso nos ocurre. Le ocurre al obispo, le pueden ocurrir a los curas, a los seglares, y a veces las cosas ocurren porque nuestra tensión evangelizadora ha rebajado muchos enteros. Entonces es muy importante la conversión personal. Y en eso el Papa ha venido insistiendo, la Iglesia ha venido insistiendo, y con la última exhortación que salió publicada el día de San José, ¿no?, sobre la santidad, yo creo que es una propuesta enormemente interesante que en el fondo lo que busca es que haya una búsqueda de plenitud real por parte de todo el pueblo de Dios. Y la búsqueda de plenitud real no solo es con la intención de que yo consiga, sino con la intención de que a través de mi encuentro con Jesucristo yo desarrolle plenamente el don del bautismo que he recibido y me convierta en un evangelizador que realmente sea eficaz, ¿no? El hecho de que, yo creo que también esto es importante señalarlo, el hecho de que nos juntemos para pensar las cosas, a pesar de las dificultades que pueda haber, entiendo que es un signo de esperanza. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que las cosas nos salgan mejor? Si no tuviéramos esa esperanza en el corazón, pues posiblemente lo que haríamos sería plegar velas y recluirnos en nuestros cuarteles de invierno. Pero el Espíritu no nos lleva por ahí. O sea, la realidad del Espíritu es que nos sugiere la capacidad de acometer este momento de la historia, porque es nuestro momento, es nuestra gente, y tenemos un deseo íntimo en el corazón de seguir proponiendo el mensaje del Evangelio a la gente de nuestro entorno, con todas las dificultades que podemos tener. Si no nos convertimos, corremos el riesgo de caer en una pastoral que al final lo que hace es tender al inmovilismo. Y muchas veces cuando el inmovilismo está en marcha, nada podrá cambiarlo, ¿eh? Y eso a veces en los tejidos diocesanos se mete de una manera muy sutil. Las estructuras nos pesan excesivamente y nos impiden una cierta agilidad a la hora de acometer nuevos retos en la tarea evangelizadora. La conversión ¿a qué nos va a llevar? En el fondo, a ser más creativos, a tener estímulos que nos ayuden a movilizarnos de un modo distinto, y en ocasiones nos tiene que llevar también a hacer un cambio de estructuras en nuestra tarea pastoral. Yo haré referencia a eso, porque yo creo que son cuestiones que son más importantes de lo que parecen, y que a veces las inercias terminan condicionando nuestra tarea evangelizadora. Eso lo dice de una manera muy expresa en dos puntos que son muy célebres de Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no? Cuando habla de pastoral de conversión, dice que esa conversión tiene que ser para alcanzar una iglesia que esté en misión, en estado permanente de misión, y que las estructuras en ocasiones nos terminan condicionando. Un ejemplo. Cuando yo estaba en Zaragoza de cura, estaba en la delegación de familia, y recuerdo cuando íbamos por las parroquias intentando aplicar el directorio de la pastoral familiar, y nos juntábamos con la gente de las parroquias y preguntábamos, ¿de aquí quién sois agentes de pastoral familiar? Y la gente levantaba la mano, los que hacían los cursillos de novios. No. Ya, pero es que no es así. El tema es que no es así. O sea, todos los que forman parte del anuncio del Evangelio en el contexto de una parroquia, de algún modo tienen esa dimensión de ser agentes de pastoral familiar, ¿no? Bueno, pues a eso me refiero. A veces las estructuras están tan arraigadas que nos impiden dar pasos que realmente nos abran horizontes nuevos. Una de las preguntas que también podemos hacernos es cómo podemos conseguir que ese dinamismo misionero sea posible. ¿Quién lo tiene que hacer? Sería quizá la pregunta. Y eso es interesante analizar lo que ha sido la propuesta de los sínodos en los últimos años. Sabéis que los sínodos, en el fondo, los sínodos de los obispos, lo que vienen a hacer es, o lo que intentan es desarrollar la doctrina que surge en el Concilio Vaticano II en años sucesivos. Entonces, se han ido dedicando sínodos a distintos temas. Fijaros que cuando uno se para a mirar el elenco de los últimos sínodos es muy interesante, porque por un lado se fija en los sujetos de la evangelización hasta que llega a la Evangelii Gaudium. Hacer memoria, ¿no? Pues desde la Familiaris Consortio, el primer sínodo que hay sobre la familia, ¿os acordáis? El de los laicos, Christi Fideles Laici, la formación de los sacerdotes, desde los sacerdotes, la Pastores Dabo Vobis, el de la vida consagrada, el de los obispos, que también tenemos que ser agentes de evangelización con la Pastores Gregis. Y luego el Papa volverá a recurrir a la familia y el próximo
es el que tendremos en el mes de octubre, si Dios quiere, que es sobre los jóvenes, es decir, los agentes. Los agentes. ¿Quién tiene que evangelizar? Reflexionemos. Todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios tiene que llevar adelante y acometer esa tarea de evangelización. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Reflexionar. Utiliza también dos elementos que son básicos, dos sínodos, uno que habla sobre la Eucaristía y otro sobre la palabra de Dios, porque son los fundamentos de la evangelización. Los dos elementos fundamentales, sobre se fundamenta todo. Y luego uno ya expresamente sobre la evangelización en el tiempo actual, que es el que convoca Benedicto y culmina el Papa Francisco con la exhortación posinodal. Es decir, vamos a evangelizar. ¿Quién? El pueblo de Dios. ¿Qué tiene que hacerse? Mirar los agentes, cómo se renuevan para llevar adelante esos retos. ¿Cuál es el problema que tenemos en ocasiones? Que ese discurso que se elabora a través de la acción del Espíritu en una iglesia que se reúne para pensar compartiendo en comunión por dónde tiene que llevar el camino de la evangelización, luego pues nos cuesta enormemente la capacidad de poder aplicarlo en lo que es la pastoral ordinaria. Pienso yo ahora, por ejemplo, los que estáis aquí, que estáis muchos de vosotros dedicados a temas de familia, la Familiaris Consorcio, ya no digo la Amoris Laetitia, que hasta cierto punto es reciente, la Familiaris Consorcio, el tiempo que costó el hecho de que pudiese paulatinamente ir acogiéndose en la vida de las comunidades. Hasta el punto que cuando sale el directorio para la pastoral de la familia en España, hace casi 13 o 14 años, muchos de los elementos que recoge el directorio, sabéis que existe un directorio para la pastoral de la familia en España, que yo sé que en Córdoba hacéis las cosas muy bien. Entonces, eso seguro que lo sabéis que existe. El problema es que cuando se intenta aplicar el directorio, uno de los problemas que hay es que la Familiaris Consorcio realmente no ha sido recibida. Entonces, cuando intentas proponer o poner en marcha el directorio, encalla, porque hay muchas cuestiones que al final no somos capaces de desarrollarlas. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues que la Iglesia, como tal, es verdad que está trabajando muy en serio para llevar adelante una tarea de evangelización, de una manera programática, en el fondo dirigida por la acción del Espíritu, con unas reflexiones muy profundas. Basta que repaséis todas las exhortaciones, ahora que tenemos la última, ¿no?, que es la Amoris Laetitia sobre la familia. La Amoris Laetitia es enormemente rica, es enormemente sugerente. Es como un panorama que se abre y que podríamos estar tiempo y tiempo solo programando el cómo llevarla a la práctica y quedaríamos agotados. Pasa igual con la Evangelii Gaudium. O sea, quiere decir, trabajo tenemos, y mucho trabajo. Quizá nuestra tarea es intentar ver cómo podemos concretarlo y cómo podemos aterrizarlo para que las cosas vayan adelante. Pensar que cuando nosotros decimos el tema de que la familia tiene que estar en una iglesia en salida, no nos engañemos, estamos hablando de que hay mucho trabajo por delante. Y la evangelización siempre ha sido una tarea ardua, en el sentido de que ha habido que trabajar mucho, pero ahora hay que trabajar tanto, y si me permitís, posiblemente más que en otros momentos de la historia. Porque además tenemos que aprender estrategias que nos permitan romper espacios que imposibilitan la evangelización conforme la hemos hecho de un modo tradicional. Nosotros tradicionalmente el modo de actuar que teníamos era intentar proponer respuestas porque suponíamos que las preguntas se habían suscitado en el interior de nuestra gente. Eso ha cambiado. Perdonadme la expresión. A la gente le importa un bledo el hecho religioso. No sé en Córdoba. Yo hablo del Tajo para arriba, ¿no? Pero entiendo que eso más o menos, en general, y lo padeceréis como lo padecemos nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que eso tiene que mermar nuestro interés evangelizador? No, al contrario. Nosotros seguimos teniendo un interés cada vez más grande en transmitir el Evangelio, pero supone que hay cuestiones que hay que cambiarlas y hay que renovarlas. Y, por ejemplo, hay que introducir elementos que forman parte de lo que puede ser el primer anuncio, que tradicionalmente era una cosa que se tenía ahí en una especie de limbo teórico, pero que en la praxis de la pastoral ordinaria al final muchas veces no se suscitaba. Y sin embargo ahora cada vez es más evidente que cualquier tarea de evangelización conlleva un primer anuncio para suscitar la chispa de la fe. Los que dais cursillos de novios, pensarlo. ¿Cuánta gente viene al cursillo de novios
que en el fondo no tiene ni siquiera la intuición básica de lo que es un sacramento. Ya no digo es que se sepa la materia, la forma, no sé qué. No, es que la intuición, ¿qué es un sacramento? Pues si tú no haces una aproximación a la hora de hacer una propuesta, el sujeto al que le anuncias el mensaje no va a terminar de comprender lo que le estás proponiendo. Y yo creo que eso es bueno no perderlo de vista. Bueno, un apunte que hace referencia a una plenaria que tuvo el Papa Francisco con el Consejo Pontificio para los Laicos. ¿Por qué la traigo a colación aquí? Pues por dos cosas. Una primera, porque es la plenaria en la que el Papa anuncia el hecho de que va a producir una reforma de lo que es la curia vaticana, de tal manera que lo que hace es unificar el Consejo de los Laicos con el Instituto de la Vida y con el Dicasterio para la Familia, y los unifica en uno. Y dice, mira, a partir de ahora vuestros elementos de trabajo van a ser la Christi Fidelis Laici, la Evangelii Gaudium y la Amoris Laetitia. Lo hace como propuesta. ¿Por qué todo eso? Porque en el fondo lo que se tiene que pretender es que consigamos tener un laicado que en el fondo sea un laicado para una iglesia en salida. Luego haré mención a esto porque me parece que es enormemente interesante. No olvidemos nunca, que yo creo que también eso es fundamental, el hecho de que cuando hablamos de temas de evangelización, siempre hay que contar con la gracia. O sea, quien realmente ama a sus hijos es Dios nuestro Padre. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y eso da mucha responsabilidad, pero mucha paz. Nadie tiene más interés que Dios mismo en poder tocar el corazón de sus hijos y de sus hijas en el mundo y en la historia. Con lo cual Él nos antecede, siempre nos antecede, a pesar de las dificultades. Y eso es un signo de esperanza. Y luego hay un punto del Evangelii Gaudium que a mí me parece muy interesante, y yo voy a basar un poco mi propuesta en ese punto, que es el número 10 del Evangelii Gaudium, que él va hablando de una cosa que yo creo que es muy sugerente. Lo leo porque nos puede ayudar. Dice, la propuesta es vivir a un nivel superior, en un nivel superior, pero no con menor intensidad. Y dice, la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y en la comodidad. Está hablando, al arranque de la Evangelii Gaudium, está hablando de la evangelización. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Y fijaros, dice, cuando la Iglesia convoca la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal, es decir, la vida plena. O sea, cuando yo convoco la evangelización, hay un deseo expreso de que podamos alcanzar la vida plena. Y diría el Papa Francisco, en eso consiste la misión. En eso consiste la misión, en alcanzar la vida plena. Yo aún no he tenido tiempo de leer detenidamente la última exhortación, pero es una llamada a la santidad. La santidad es la vida plena en Cristo, a la que todos estamos llamados. ¿Por qué puede haber un interés real en que nos tomemos en serio el seguimiento radical de Jesucristo? La santidad. Porque sólo desde la expresión de la santidad que colme el corazón del hombre y del creyente, estaremos en disposición de hacer una evangelización eficaz. En tanto en cuanto el creyente no se transforme, no se convierta, qué difícil será. Pensar que estamos siempre en el mismo mecanismo, Es el mecanismo del jubileo de la misericordia. ¿Os acordáis? En el mecanismo del jubileo de la misericordia era la posibilidad de dar misericordia pasaba por la conversión del corazón. La parábola del hijo pródigo. Es decir, la capacidad de acoger la misericordia para proponerla. La conversión. Para ser plenamente nosotros. Es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que Dios pretende? No le basta con que el hijo sea el trabajador del campo, que es lo que él le dice que quiere ser. Le dice, no, tú eres mi hijo. Yo pensé para ti la filiación, no me basta con que seas un jornalero del campo, no es lo que yo tenía pensado para ti. Fijaros que ese es el discurso de Dios para todos los evangelizadores y para cada uno de nosotros. Por eso hay una gran responsabilidad y hay un llamamiento constante a la vida plena. Y eso es un desafío pastoral de primer orden. Porque si no terminamos de comprenderlo, incluso a la hora de organizarnos, no hacemos una apuesta real por eso. No la hacemos. Y muchas veces terminamos conformándonos con hacer propuestas que en el fondo lo que vengan a hacer es, no sé cómo decirlo, atender necesidades que pueden ir surgiendo.
Y a veces eso se da en la misma sectorialización de nuestra tarea pastoral. Y eso se ve mucho en la vida de las parroquias. Yo en la vida de las parroquias tengo a la gente que ejerce ministerios que yo les doy. Y muchas veces, y eso quizá tengamos experiencia todos, no buscamos la vida plena de nuestra gente, por lo menos a la hora de organizarnos y de proponer la evangelización. Y yo creo que eso es muy bueno tenerlo en mente, porque nos puede dar caminos nuevos que nos ayuden realmente a que la familia pueda ponerse en salida, no haciendo nada extraordinario, sino siendo lo que es. Que eso es lo fundamental. La familia tiene que ser lo que es. Y siendo lo que es, se convierte en evangelizadora, en una magnífica evangelizadora. Bueno, yo ahí es donde pondría un poco el elemento fundamental de la exposición, que es recordar el hecho de que nosotros debemos buscar como evangelizadores la vida plena. No como un objetivo remoto, sino también a la hora de organizarnos y de evangelizar. Es decir, yo como evangelizador no solo tengo que ejecutar acciones, sino que tengo que buscar esa plenitud de vida. Y ahí es donde realmente tengo una tarea que no es una tarea secundaria. Pensar que en ese contexto se va definiendo lo que tiene que ser un sujeto de acción pastoral, que es más que un agente. Un sujeto no solo es la persona que es idónea en las acciones que propone, que uno puede ser un magnífico agente de pastoral, sino que en el fondo lo que hace es trabajar el destino que es propio de la persona conforme al plan de Dios para ella. Y a partir de ahí se podrá implicar en las acciones que tiene que hacer. Fijaros que puede parecer lo mismo, pero es distinto. En el primer caso yo lo que busco es la preparación que tú puedes tener para ejercer una serie de acciones que vas a proponer. En el segundo caso yo lo que a mí me interesa es ponerte a ti en el centro, para que vivas conforme al plan de Dios para ti. Y no te preocupes que si realmente soy capaz de acompañarte, palabra mágica, en ese recorrido estarás en disposición de hacer esa tarea que la Iglesia te va a encomendar. Pasarlo a la familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con las familias? Acompañarlas y acompañarlas de un modo nuevo, de un modo distinto. Y ver cómo tengo que acompañarlas. Y ver cómo puedo, en definitiva, hacer que cada miembro de la familia, en el fondo, consiga ser aquello que realmente queremos que sea. Fijaros que aquí es también interesante introducir un concepto que seguro que manejáis muchos de vosotros, que es el concepto que nos habla de la vocación al amor. Yo creo que es fundamental no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque nos va a dar claves para entender lo que os estaba proponiendo hace un momento. Yo quiero trabajar con la familia. Es muy importante que en esa realidad introduzcamos el concepto vocación, y en concreto la vocación al amor. ¿Por qué introducirlo? Porque al final eso nos hace mantener una relación intensa e íntima con ese Dios que tiene un plan. Tiene un plan para nosotros, tiene un plan para la familia y tiene un plan que debemos descubrir, que debemos desvelar y que debemos vivir. Al final la vocación no es solo un proyecto existencial, que también lo es. Pero en la vocación uno va descubriendo las múltiples llamadas que están relacionadas entre sí en esas acciones que Dios tiene en la vida de uno y que se van diseminando a lo largo del camino de la existencia. Fijaros que eso nos hace a nosotros estar muy vigilantes, porque en el fondo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida es intentar captar siempre la voz de Dios, el plan que tiene para nosotros, cómo va actualizando ese plan e intentamos responderle. Por eso es muy interesante que nuestra acción pastoral sea capaz de cultivar de un modo intenso la atención vocacional, para despertarla en cada uno de los creyentes. Al final es poner al creyente delante de Dios para que pueda responder a la propuesta que Dios le hace, para que pueda aceptar la responsabilidad conforme al don que recibe con la palabra que Dios pronuncia en nuestras propias vidas, ¿no? Al final, lo que pretenderemos también es que el creyente pueda comprometerse ante Dios. Fijaros que ese es el recorrido que buscamos con la acción pastoral. Y cuando no terminamos de conseguirlo, nos tiene que cuestionar.
¿Por qué es tan importante el concepto de vocación al amor? Bueno, porque yo creo que, como nos dice la propuesta de la Iglesia, específicamente San Juan Pablo II, es la vocación fundante. Es la vocación fundante que hay en el corazón de todos, ¿no? Entonces, esa vocación al amor, en primer lugar, nos recuerda que hemos sido llamados por amor, o sea, que hay un origen, hay un acto de amor en el que hemos sido creados, en el que hemos recibido el don de la vida, una realidad que nos remite a un amor primero como a la fuente de la que todo emana y nos hace conscientes de que Dios nos ha antecedido, como dice Francisco, nos ha primereado y que va a exigir una respuesta existencial. Una respuesta que hace que la vocación al amor nos haga sabernos llamados por amor y a la vez llamados al amor. Es decir, es muy importante que comprendamos la finalidad de la llamada. Es la vocación a la comunión, a vivir con amor, a participar de él, a darnos cuenta de que no podemos vivir sin amor y que eso es una realidad que debemos plasmar en nuestro día a día. Esa es la experiencia fundante de la vida de la familia y la nuestra. Y la gran tarea de la familia, que es la búsqueda de esa comunión de personas en el seno de la vida familiar. ¿Cómo podemos conseguirlo? Fijaros que eso es un reto pastoral para nosotros, ¿eh? Vosotros pensar, cuando trabajamos directamente con las familias que tenemos en nuestro entorno, o en un cursillo de novios, con los padres de los niños de primera comunión, con los adolescentes de confirmación, ¿qué tipo de elementos les proponemos que hagan referencia a este tipo de cuestiones? Muchas veces quedan soslayados, no se profundizan sobre ellos. Y sin embargo son fundamentales, ¿eh? Yo creo que son determinantes. Porque al final, si no se tiene en cuenta esto, podemos lastrar la propia acción pastoral que pretendemos. Junto con la vocación al amor, la vocación a la santidad, es decir, la vocación a la vida plena, a que nuestra vida sea o alcance la perfección en la caridad. Al final es ser capaces de descubrir y de interpretar que el amor tiene que ser el motor de nuestra existencia y nos ayuda también a tomar decisiones que en el camino de la evangelización son fundamentales. Por ejemplo, decisiones como decir que no podemos poner excusas, que no podemos quedarnos en la queja, que no podemos echar la culpa al otro cuando las cosas no nos salen, que tenemos que plantar la Iglesia con una actitud de humildad y de servicio, que tenemos que buscar auténticamente la felicidad, la nuestra y la de los demás. Es decir, al final adentrarnos en este tipo de perspectivas nos van abriendo un horizonte que para nosotros es determinante. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Pues intentando generar esa cultura vocacional que nos ayude a adentrarnos en un nuevo modo de hacer nuestra pastoral. Pongo un ejemplo. Como soy consiliere de la Acción Católica, quizá los de la Acción Católica me comprendan mejor, ¿no? ¿Cómo podemos organizarnos? Dicen en el congreso que tuvimos, en la asamblea que tuvimos en Santiago, en las notas de preparación, etcétera, etcétera. ¿Cómo tenemos que organizar la vida de una parroquia? Y vuelvo al argumento que decía antes. A veces la vida de la parroquia habitualmente la organizamos del siguiente modo. Yo tengo una serie de gente a la que le encargo una serie de ministerios y lo que hago es exprimirla como un limón. Es decir, pues tú vas a dar catequesis, tú vas a dar no sé qué, tú vas a dar no sé qué otra cosa, tú vas a dar no sé qué otra. Y la gente lo hace y lo hace muy bien. Y entonces yo lo que hago es formarla de manera específica para el ministerio que le propongo. Pero muchas veces en la vida parroquial no termino de preocuparme de, en el fondo, cómo está la persona, sino de que ejerza un servicio, un ministerio. ¿Cuál es la propuesta de renovación cuando yo pongo a la persona en el centro, cuando pongo la vocación al amor en el centro? Cuando yo, en el fondo, quiero que alcance la plenitud de vida. Pues lo que tengo que hacer es organizarme de tal manera, a través de equipos de vida o como le queramos llamar, en el fondo, para que esa persona pueda alcanzar la plenitud a la que Dios le llama. Claro, yo pongo en el fondo el que tú te puedas desarrollar plenamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo te acompaño en esa disposición de tu camino conforme al plan de Dios para ti, automáticamente tú estarás también en disposición de ejercer las funciones que antes hacías, pero habiendo ganado enormemente en calidad. No quiere decir que antes no las hicieras bien. A lo mejor en la materialidad las estás haciendo igual de bien. Lo que pasa es que hemos ganado muchísimo en el recorrido personal, porque hemos conseguido cuidarte, hemos conseguido caminar a tu lado, y lo que es más importante, y ahora entraré en eso, hemos conseguido incorporar de un modo natural
lo que es el acompañamiento, tanto el acompañamiento personal como el acompañamiento grupal, que insisto, yo entiendo que son determinantes en la tarea que tenemos que llevar adelante. ¿Me explico más o menos? ¿Entendéis, no? O sea, yo creo que eso es una tarea que es fundamental y que no es menor. Y que eso supone, yo no sé cómo tendrían las parroquias organizadas en Córdoba, pero yo, de las diócesis de las que vengo, de Zaragoza, de Teruel, o ahora que estoy en La Rioja, nuestro modo de organizarnos habitual es a través del ejercicio de funciones. ¿Qué es lo que detectamos? Que nos falta esa propuesta de búsqueda de la radicalidad, del seguimiento radical de Cristo por parte de nuestra gente, siendo acompañados de un modo eficaz en la vida parroquial, que se genere esa experiencia. Fijaros que eso se proyecta también a la vida familiar, ¿eh? O sea, al final, en la vida de la familia hay que pretender eso mismo. En el fondo, lo que al final se conseguirá es que la pertenencia de cada uno al seno familiar no se desarrolle como una función, como pasa en la vida parroquial, sino como una vocación. Y eso es determinante y es fundamental. También en la tarea que yo puedo llevar adelante, incluso a la hora de organizarme pastoralmente, ¿no? O sea, yo tengo que en cada momento en el que tú estás vitalmente, ser capaz de acompañarte para que te descubras en una llamada que Dios te hace. O sea, yo estoy trabajando con los niños o con los jóvenes, uno de los elementos que tengo que incorporar para que ellos desarrollen lo que son es conseguir que se descubran con la vocación de hijos. Porque si no están en la fonda de la Antonia, ¿no? Eso que dicen de los adolescentes que vienen, que dejan la ropa, que vacían la nevera. No estamos en la fonda de la Antonia, sino que tenemos la vocación de hijos y pertenecemos a esa realidad de la que participamos. Claro, eso hace que yo vaya engendrando en mi corazón una disposición muy distinta al hecho de pertenecer a la familia sin descubrirme en una relación con una llamada que Dios puede hacerme. Lo mismo en la vocación esponsal, la vocación de los esposos. Vivo mi pertenencia a lo que es la realidad de la familia, habiendo desarrollado en primer lugar un amor que recibo hasta que tengo la disposición vital y existencial de poder darlo. Que eso luego se prolongará, como es natural, en la vocación a la paternidad. Pero al final yo voy descubriéndome, no con una realidad de función, sino como una realidad que lo que hace es intentar desarrollar en mí, en lo que soy y en lo que vivo, el plan que Dios me quiere proponer y que me ha propuesto desde siempre. Por un amor que tiene, que en el fondo lo que hace es colmar mi vida y colmar mi experiencia vital. Bueno, yo creo que esto es una cosa que no es menor, que la propuso durante todo su pontificado San Juan Pablo II. Insistió de manera constante en este tipo de cuestiones. Que la recupera el Directorio para la Pastoral de la Familia en España, cuando lo escribieron. Yo no era obispo cuando se escribió. Y de alguna manera viene envuelto también en la propuesta de la Amoris Laetitia. Claro, cuando tú quieres, en el fondo, decir que la familia tiene que ser misionera, quizá lo primero que hay que hacer es plantearse cómo estoy haciendo yo el acompañamiento efectivo a las familias con las que estoy trabajando. ¿Cuáles son los elementos que estoy proponiendo en mi acción pastoral? Y si realmente estoy atendiendo a este tipo de premisas, que no son secundarias, son fundamentales, y no son reflexiones teóricas, porque hacen referencia, en el fondo, a lo que hay en el hondón del corazón del hombre, de la mujer y de la familia, conforme al plan de Dios. Y el gran problema que podemos tener es que si no conseguimos que eso vaya para adelante, posiblemente nuestra acción pastoral no se transformará y, ojo, la familia no entenderá lo que es. Solo desde el descubrimiento de eso, la familia se descubrirá a sí misma como iglesia doméstica. Porque si no, no se entenderá como tal. Y tú le pedirás que evangelice y dirá, ¿y por qué tengo que evangelizar? Si no me descubro conforme al plan de Dios. Entonces nuestras familias pasarán al pelotón sencillamente de gente que puede recibir en un momento determinado una acción que yo puedo proponer y yo volveré a hacer que mi pastoral, de alguna manera, quede un tanto dislocada. Porque yo propondré acciones concretas intentando intervenir en la vida de las familias, pero no tendré en cuenta el progreso que los miembros de la familia tienen que tener para desarrollar su vocación. ¿Me consigo explicar? Es que yo creo que no es una cuestión secundaria. Es decir,
Yo podré actuar, podré intervenir. Y a lo mejor mis acciones son buenas y majas y triunfan. Pero serán intervenciones concretas desde fuera y no atenderé a la vida de la familia. No atenderé a la vida de la familia. Y no atenderé al potencial que en sí mismo tiene, conforme al plan de Dios. Con lo cual, una gran alianza que yo podría tener en el desarrollo de la evangelización lo pierdo. Y lo pierdo en ocasiones porque no soy capaz de situarme de una manera adecuada a la hora de hacer esa propuesta evangelizadora. Si queremos que nuestras familias cristianas se adentren en esa tarea de ser iglesia en salida, hay que empezar cuidando el hecho de aterrizar con ellas todo lo que hace referencia a la vocación al amor y a las consecuencias que eso tiene, y al que se descubran conforme al plan que Dios ha establecido para ellos. Y eso es concreción pastoral, lo que decía al principio, eso es cuestión de trabajar, de pensar, de llevar adelante las cosas, ¿no? Bueno, hago una mención que hace referencia al tema del acompañamiento. Decía al principio que cuando el Papa Francisco habla de acompañamiento en el Evangelii Gaudium, en un primer momento habla de acompañamiento en un sentido amplio. Fijaros, en el 24 dice, acompañar, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar. Acompaña a la humanidad en sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Saben de esperas largas y de aguante apostólico. Hay que acompañar en la misericordia, en las etapas posibles del crecimiento de las personas que se construyen cada día. Pero luego el Papa hará referencia más expresa a un acompañamiento en sentido estricto. Dice que es importante iniciar en el arte de acompañamiento a sacerdotes, a religiosos y a laicos, a personas, que el acompañamiento sea capaz de llevar a las personas cada vez más a Dios. Y fijaros, otro elemento fundamental, y necesitamos también de acompañantes, que conozcan los procesos de la gente y que sepan situarse ante ellos. Fijaros que para nosotros el tema del acompañamiento, insisto, vuelve a ser determinante. En el fondo, ¿por qué? Pues porque nos sitúa ante la realidad de la persona. Cuando hablo de acompañamiento en un sentido también amplio, y explico qué quiero decir. Cuando yo estoy delante de la familia, por un lado, un acompañamiento que a mí me interesa es el acompañamiento para el discernimiento vocacional en la vida familiar. ¿Cuántas veces decimos, y es verdad, que uno de los problemas que tenemos es que los esposos no se descubren a sí mismos como gente vocacionada? Pues hay que acompañar para que la gente se descubra como tal. Acompañar también todas las situaciones de fragilidad. Yo sé que aquí en Córdoba es una de las cuestiones que trabajáis a la hora de luego hacer el acompañamiento en los centros de orientación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Acompañar en la fragilidad. Pero también con un horizonte, Es muy importante el horizonte y lo que yo pretendo. O sea, porque me da igual que yo el acompañamiento lo haga con una familia que está más templada, vamos a entendernos, y que ha hecho un recorrido vital interesante, que una que a lo mejor está en una situación de fragilidad y de sufrimiento. ¿Por qué digo que nos da igual el acompañamiento? Porque el fondo que yo pretendo es el mismo para las dos situaciones. Y eso ilumina los trabajos de los COFs, O sea, al final lo que yo pretendo es siempre la propuesta de un modelo antropológico, una antropología adecuada, en la que yo quiero compartir contigo aquello que Dios ha establecido. Y buscaré caminos para proponértelo. Y eso es fundamental. La introducción del acompañamiento, como digo, es la que en el fondo va a garantizar que estamos trabajando en serio en temas que hacen referencia al evangelizador como sujeto de pastoral. No solo como alguien que hace actividades programadas, sino como alguien que realmente vive desde la experiencia en la que se transforma a sí mismo en las acciones que emprenden. Fijaros que muchas veces cuando nos acercamos a las familias que pueden tener problemas, lo hacemos con parámetros individualistas. O sea, tratamos a las personas separadas de las relaciones que sostienen e intentamos hacerles propuestas. Y a veces nos olvidamos de que cuando tratamos a esa realidad o a ese contexto, está viviendo en el entorno de una vida familiar y que esa vida familiar hay que acogerla como un todo. Bueno, esos son elementos que es bueno no olvidar. También es importante descubrir que el acompañamiento va muy sujeto a la realidad de los tiempos.
Acordaros que la pastoral familiar decimos muchas veces que tiene tiempos, no momentos. No son momentos de intervención, sino que es tiempo de desarrollo. ¿Qué es lo que hace el acompañamiento? El acompañamiento lo que hace es estar junto al sujeto para que en el fondo vaya descubriendo cómo se le revela el amor de Dios y éste es capaz de hacer lo suyo. ¿Quién tiene que hacer el acompañamiento en la familia? En primer lugar, en el seno de la familia, los que hacen el acompañamiento son los propios miembros de la familia. ¿Por qué hago un silencio? Para que lo penséis. ¿Cómo podemos hacer que nuestras familias cristianas inicien esas tareas de acompañamiento mutuo en el seno del hogar para que realmente la gente pueda llegar a esa vida plena? Que muchas veces se hace de manera espontánea, ¿eh? O sea, hay mucha gente que sabe acompañar de un modo natural. Pero hay mucha gente que no, ¿eh? O sea, yo recuerdo cuando estaba en la parroquia que proponíamos la oración en casa y no sé cuántos y no sé qué, y les teníamos que dar un folleto a los padres porque los que no sabían rezar eran los padres. O sea, tampoco demos por supuesto cosas que luego no son. Es lo que hace Jesús en el camino de Emaús, no da nada por supuesto. Y a veces en la evangelización hay cosas que podemos presuponer y que en el fondo no están. Entonces, hay familias a las que tenemos que empezar a caminar con ellas para que vayan descubriendo la dimensión de ser acompañantes de los hijos. Hay gente que lo hace muy bien y que acompaña perfectamente a los hijos, incluso hacen que los hijos de algún modo, a su modo, sean capaces también de acompañar al núcleo familiar y a los padres. Pero eso es un reto pastoral, ¿eh? O sea, ¿cómo conseguimos que la familia tome conciencia de que mutuamente deben acompañarse para alcanzar la vida plena? Junto con eso, indudablemente hace también falta personas que acompañen desde fuera. Y es una tarea a la que tenemos que prepararnos. Tenemos que generar personas que acompañen a otras personas. Yo sé que aquí tenéis escuelas de acompañantes, que tenéis algunas ligadas a la Acción Católica, a la Delegación de Familia, pero eso es fundamental. Yo ahora pienso, os pongo un ejemplo, un encuentro aquí en Andalucía, en Granada, con las delegaciones de Pastoral Juvenil, que lo tuvimos, yo no me acuerdo, hace un año. Nos juntamos los miembros de las delegaciones, no son los delegados, y trabajamos el tema del acompañamiento. Al trabajar el tema del acompañamiento, surgió por un lado una cosa que nos llamó poderosamente la atención. Cuando hicimos una pregunta al grupo de gente que estaba, habría unos 600 participantes, casi el 60% de los presentes no llevaba acompañamiento personal, con lo que eso significa. Es decir, tú les estás pidiendo que se comprometan a acompañar y el problema que tienes es que ellos no están siendo acompañados, con lo cual no tienen experiencia de acompañamiento. Nos puede pasar con las familias, ¿eh? ¿Cuál ha sido el fruto de aquel encuentro? El fruto de aquel encuentro ha sido que en muchas diócesis en este momento se están poniendo ya en marcha escuelas de acompañantes. 4 puntos de Evangelio Gaudium. Una necesidad evangelizadora real que hemos descubierto que tenemos y que tenemos que intentar desarrollar. Y en el fondo es ser capaces de articular una respuesta adecuada para conseguir lo que pretendemos. Y eso lo necesitamos también en el contexto de nuestra tarea evangelizadora, ¿eh? O sea, si queremos llevar adelante nuestra evangelización, necesitamos acompañantes, necesitamos familias acompañantes, para muchas cosas. El Papa Francisco lo sugiere, la posibilidad de tener familias que acompañen en lo que él llama lo que son los primeros años del matrimonio, ¿no? Es decir, que haya matrimonios en las comunidades que desde su experiencia puedan caminar al lado de las familias que se están formando, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá yo no tengo experiencia cercana de eso. A veces en los movimientos sí, que es una realidad que está presente, sobre todo en los movimientos familiaristas, ¿no? Pero a nivel parroquial no suele ser una tarea muy habitual. Y ese ministerio hay que crearlo. ¿Por qué? Pues porque la gente que viene a llevar adelante su apuesta por recibir el sacramento del matrimonio viene desde muy atrás. Y el acompañamiento no termina con un cursillo de novios que podemos impartir, sino que es un camino que hay que empezar a recorrer con la mayor intensidad posible. Eso supone un reto. Insisto en lo que decía antes, ¿eh? Conforme vamos poniendo
elementos sobre la mesa, vamos descubriendo que hay muchas cuestiones que en el fondo lo que nos van a hacer es suscitarnos tareas en las que tenemos que trabajar. Y que tenemos que ponernos las pilas y que tenemos que mejorar el cómo lo hacemos. ¿Lo que estamos haciendo está bien? En general sí, porque la gente dedica tiempo, ganas, ilusión, esfuerzo, disgustos. ¿Nos tenemos que conformar? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la realidad que tenemos delante a veces es muy cansina y es muy terca y nos dice, no terminamos de llegar como nos gustaría, vamos a replantearnos cosas. Porque nos interesaría que las familias fueran nuestras aliadas, pero para ello hay que poder acompañarlas. Fijaros que la concreción pastoral de esta tarea, como os decía antes, viene de atrás, la recupera Francisco en la Amoris Laetitia, ¿no? Pero la trae sobre todo en un momento muy interesante el propio San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio. ¿Cómo concretarlo? Es decir, pues actuando en los distintos momentos en los que, en los distintos tiempos en los que entendemos que la familia se está formando como tal, llega a serlo y tiene que ser atendida en posterioridad. O sea, es lo que sería la preparación al matrimonio, la celebración del matrimonio y todo lo que es el desarrollo de la pastoral postmatrimonial. Ahí es donde tenemos que incidir de una manera efectiva y tenemos que hacer un diseño pastoral. Y son elementos que no son menores, porque al final lo que hacen es introducirnos en itinerarios de fe. Pensar que todo lo que hace referencia al tema de la preparación para la vida familiar está muy unido con el tema de la iniciación cristiana. Y además es lógico. ¿Por qué? Porque los sacramentos de iniciación, los 3 sacramentos de iniciación, y el catecismo así lo indica también, cuando están recibidos, están en disposición de permitirnos hacer una opción de vida. El sacramento del orden, el sacramento del matrimonio, son sacramentos de opción de vida. Con lo cual es muy importante hacer bien la iniciación cristiana, porque si no, la opción de vida no se hace con todos los elementos necesarios. Eso es una preocupación en nuestra acción pastoral. Yo tengo que preocuparme que realmente tú puedas hacer un discernimiento en lo que es la experiencia de tu propia vida para que descubras aquello que Dios te pide. ¿Y desde dónde lo tienes que discernir? Lo tienes que discernir desde la esponsalidad del amor. Por eso es tan importante la vocación al amor. Al final es la capacidad de descubrirte en un amor al que yo voy correspondiendo. Un amor que va madurando en mi interior como una respuesta existencial, hasta el punto que yo estoy en disposición real de poder dar la vida. El amor esponsal lo tienen los esposos y lo tenemos nosotros, los consagrados. Porque el amor esponsal en el fondo lo que hace es decir, yo tengo la determinación de dar la vida. Y luego yo lo concretaré en una mujer o en una comunidad, que sería el amor conyugal y en su caso la caridad conyugal cuando Dios interviene para generar la sacramentalidad del momento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo hacer esa tarea evangelizadora sin introducir nunca ningún elemento en el que yo inicie a mi gente para que luego puedan tomar opciones de vida. Con lo cual yo pierdo la dimensión vocacional, pierdo lo que es la grandeza del amor y pierdo lo que en el fondo hace feliz al hombre o a la mujer, lo que nos hace felices a todos. O sea, pierdo una oportunidad magnífica. Y eso hace que yo revise también mi tarea pastoral. Eso es lo que en el fondo propone San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, cuando habla del tema de la preparación remota, la preparación próxima y la preparación inmediata. Es decir, la preparación remota, ¿qué es? Es desde el principio, conforme yo voy trabajando en la formación del sujeto cristiano, ser capaz de transmitirle cosas que en el fondo le ayuden a descubrir en último término la esponsalidad de su amor y que descubra que tiene una vocación en la Iglesia y que está llamado a que su amor sea capaz de darse a los demás. Y a partir de ahí yo tendré que generar acciones que en el fondo consigan eso y que tendrán que ser hechas por esos sujetos evangelizadores que en el fondo cuando proponen las acciones se están transformando a sí mismos. Una de las cosas más hermosas que yo he visto siempre, cuando a mí me ha tocado trabajar muchas veces con familias, porque estuve un montón de años de conciliario del Movimiento Familiar Cristiano en Zaragoza, que tiene mucha fuerza, de la delegación de familias en las parroquias,
una de las cosas que siempre se experimentaba es que los primeros destinatarios de la acción evangelizadora eran los propios sujetos. Yo recuerdo que muchos de los matrimonios que colaboraban con nosotros dando cursillos, por ejemplo, los primeros beneficiados eran ellos, porque intentaban enseñar o proponer cuestiones a la gente que lo que hacía en primer lugar era cuestionarles a ellos mismos. Porque si no, no hablaban con autenticidad. Y si estaban hablando, yo qué sé, del diálogo conyugal, pues a lo mejor tenían que revisar cómo estaban viviendo ellos esa realidad. Porque a lo mejor la estaban viviendo de una manera deficitaria y no había un diálogo real. Y entonces tenían que abrirles a la prensa a los esposos de no sé qué cosas. No, mire usted, primero. Bueno, pues no perder ese tipo de dimensiones, ¿no? Y a partir de ahí emprender acciones concretas, para ver cómo consigo yo proponer esa serie de objetivos que son fundamentales y que yo estoy convencido que harán que la gente con la que yo estoy trabajando se conviertan auténticamente en sujetos de evangelización. Y ahí hay 1000 cosas, porque ahí sí que se nos pueden ocurrir 100.000 acciones que pueden ser interesantes. Algunas llevan muchísimo trabajo, yo qué sé, desde la catequesis familiar. Yo no sé si tenéis experiencias de catequesis familiar, no las tenéis, pero son elementos en los que tú vas introduciendo a la familia para que realmente la familia asuma su papel de un modo directo. Eso te permite acompañar a la familia, estar con ella, etcétera, etcétera. Todo lo que hace referencia a los cursos de formación en afectividad. Yo creo que aquí en la diócesis tenéis implantado el Teen Star, me parece, ¿no? Pues todo ese tipo de circunstancias que en el fondo van trabajando aspectos que son fundamentales y en los que podemos incluirnos o introducir a gente que puede ser más joven. Pero eso tiene que estar pensado como una estrategia pastoral, que se hace desde la delegación, desde las familias, porque yo tengo muy claro hacia dónde quiero caminar, tengo muy claro que lo que pretendo es la transformación del sujeto, que cumpla el plan que Dios tiene para él y que lo vaya desarrollando de manera paulatina. San Juan Pablo II hablaba también, por ejemplo, de la preparación próxima. De una manera tan evidente no habla Francisco, ¿no? Habla de la remota y de la inmediata, pero bueno, la próxima es muy importante también a la hora de dividir cómo hacemos la preparación. En muy pocos lugares, yo no sé, yo miro aquí vuestros objetivos y tal y no me acuerdo ahora, ¿no? Pero en muy pocos lugares hay cursos específicos para gente que tiene vocación al matrimonio, que no sé cómo llamarles, escuelas de novios, itinerarios para preparación a la vida familiar, no lo sé. Pero no son cursillos de novios, es una cosa previa. Es una cosa en la que tú vas profundizando en aspectos que en el fondo te llevan a conducir tu noviazgo como un kairós. O sea, como un momento de salvación para vivir el noviazgo de un modo distinto. Y hace que vayamos introduciendo elementos que nos permitan acompañar a los novios en ese itinerario que emprenden. Porque van definiendo, una vez que han recibido el sacramento de la confirmación, su opción vital, su opción de vida. Y la Iglesia tiene que hacer presencia. Porque es interesante que, aparte de lo que puedan aprender, que se sientan acompañados por aquello que queremos proponerles para específicamente su vida. Fijaros que ahí tendremos que introducir elementos que hacen referencia al seguimiento radical de Jesucristo, a lo que significa el amor y la caridad conyugal, a lo que significa el proyecto de familia que tienen que alcanzar, y también a todo lo que hace referencia a la transmisión de la vida, a la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues por un lado, introduciendo itinerarios de fe para jóvenes, con vocación al matrimonio. Puede haber múltiples opciones. Lo importante es que tengamos una clara y que la llevemos adelante, para que sea un itinerario de fe, que haga crecer de una manera efectiva a nuestros jóvenes. Y por otro lado, un acompañamiento. Y el problema del acompañamiento es que hacen falta acompañantes. Hay una diócesis en España que trabajan muy bien el tema del acompañamiento, y yo estuve hace poco reunidos con ellos, llevan 17 años trabajando en un proyecto de acompañamiento de jóvenes. Y el problema que tienen a veces es que tienen más jóvenes que quieren ser acompañados que posibles acompañantes. Porque los que tengáis experiencia de acompañar sabréis que el acompañamiento es largo, porque no es despachar un momento para decirte que hagas no sé qué cosas. El acompañamiento es caminar a tu lado para descubrir junto a ti qué es lo que Dios te está sugiriendo en un momento determinado de tu vida, para que puedas hacer un discernimiento real.
y puedes hacer un seguimiento conforme a lo que Dios te pide. Con lo cual, hay muchas veces que hay que dedicar tiempo y dialogar mucho y escuchar mucho, y hay mucha cosa que al final es parva, pero hay que quedarse con el grano. Y hay que ayudarle al otro a que amase el grano. Pero para eso se necesita gente que sea capaz de hacer esa tarea de acompañamiento. Y mucha gente que lo haga en un momento determinante para nuestros jóvenes. Cuando están tomando determinaciones y opciones de vida, cuando están madurando su proyecto, cuando están viendo cómo pueden incorporar la fe, y en un contexto como el que vivimos, cada vez es más complejo. Pero si no evangelizamos así, corremos el riesgo de que la evangelización que hacemos sea epidérmica, y no traspase el corazón de la gente. O sea, es el problema de evangelizar en un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo totalmente distinto. Fórmulas que nos han funcionado durante muchos años, en este momento están haciendo aguas. Y tenemos dos opciones: conformarnos con que hagan aguas o empezar a buscar con la gracia, con la ayuda de Dios, sabiendo que Él nos antecede, como iglesia, buscar otro tipo de caminos. Y lo mejor de todo es que los caminos nos está sugiriendo el Espíritu. O sea, este tipo de reflexiones que podemos hacer, yo creo que son reflexiones que en el fondo están leyendo la realidad que tenemos delante y están siendo capaces de decir con palabras lo que nosotros experimentamos en nuestra acción evangelizadora y las dificultades que tenemos. Y a veces al verlas expresadas en palabras nos ayudan a intentar buscar soluciones para que haya caminos que nos permitan auténticamente intentar afrontar cuando menos los problemas, ¿no? Lo mismo lo que hace referencia a los novios, ¿no? A los que tenemos ahí en nuestro entorno, en nuestra realidad, ya sería la preparación inmediata. Pensar que en este momento los cursillos de novios son momentos de nueva evangelización o de primera evangelización en un porcentaje altísimo. Y hay que ser muy creativos, porque es un momento en el que los novios vienen, por un lado, no sé en Córdoba, pero vamos, en todos los cursillos que me ha tocado a mí dar en esta vida, que hasta que fui obispo de Logroño he dado cursillos de novios, porque en Teruel seguía dando cursillos de novios, la predisposición con la que venían los novios era siempre a ver qué rollo nos meten, por qué nos obligarán los curas a venir, y no tengo otra... Igual pasa aquí, ¿no? Pues eso. Y no tendría una cosa mejor que hacer un fin de semana que estar aquí aguantando este tostón. Y luego se iban muy contentos, es verdad, se iban contentos. ¿Por qué? Porque en el fondo tú les brindas un espacio para que hablen de algo que les está pasando. Pero claro, es una oportunidad en la que ellos vienen enamorados, más vale, y vienen con la intención de entregarse, con lo cual es un momento favorable. Y ahí es donde se exige nuestra creatividad, para poder hablar con el corazón de la persona que tenemos delante, que a lo mejor no sabe lo que es un sacramento. Pero tenemos la oportunidad de intentar intuitivamente explicarle lo que es un sacramento. Si yo ahora os preguntase, no lo vamos a hacer porque ya me estoy pasando de hora, si yo os preguntase, a ver quién es capaz de manera intuitiva, no teológica, teológica, todos sabríamos hacer un desarrollo perfecto, todos los presentes, de qué es un sacramento. De manera intuitiva, ¿cómo puedes explicar lo que es un sacramento? Pues a lo mejor algunos lo tenéis resuelto porque así os lo han comunicado o porque lo habéis pensado ya. Pero es difícil. ¿Cómo comunicar intuitivamente lo que es un sacramento? Yo esta pregunta la hice un día en un foro parecido a este, y a mí me pareció una respuesta brillante, igual decir que es una tontería, y uno de los que estaban en la sala dijo, es como las crónicas de Narnia. ¿Habéis visto las películas de Narnia y tal? Es decir, el sacramento sería como los narnianos cuando tocan la trompeta. Cuando tocan la trompeta pasan, ¿no?, al reino de Narnia, no sé cómo es eso, ¿no? Entonces ya viven en otra realidad y ya son narnianos. Pues cuando tú recibes el sacramento es que has tocado la trompeta. Y si has tocado la trompeta te metes en ese nuevo orden. Digo, pues mira, a mí no me... En fin, no lo había pensado. Bueno, una intuición interesante para intentar explicar lo que puede significar esa realidad de un sacramento que recibes. Que era como una advertencia para decir, si pides el sacramento, tienes que asumir las consecuencias. Entras en Narnia. Y en Narnia están los narnianos, o como se llamen. Si entras en el sacramento, está Cristo. Con lo cual, entras en un horizonte y una historia que es absolutamente alucinante. Bueno, buscar ese tipo de caminos, yo qué sé, no digo lo de Narnia, pero buscar ese tipo de intuiciones que nos ayuden a proponer el Evangelio a nuestra gente.
Bueno, lo mismo lo que hace referencia a las propuestas de la formación postmatrimonial. En eso el Papa tiene un punto, que es el 229 de Amoris Laetitia, que curiosamente concreta. Hay una batería, pam, 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 y habla de un montón de cosas. Que puede ser un buen elenco para que uno vaya testando a ver qué cosas tenemos en nuestro proyecto pastoral. Habla desde reuniones de matrimonios, retiros, charlas, agentes misioneros, espacios de espiritualidad, la confesión frecuente, la dirección espiritual, la asistencia a retiros, momentos de oración, la acogida de la palabra. Es como una gran batería de acciones que propone. Yo creo que es bueno no dejar que esa realidad de algún modo quede de lado. Bueno, voy a ir terminando. Voy a hacer dos consideraciones que yo creo que son interesantes. Bueno, hay más que son interesantes, pero bueno, voy a hacer dos. Una primera es que cuando nosotros decimos que la familia es una iglesia doméstica, ¿no? Lo habéis oído, ¿no? La familia es una iglesia doméstica. Salvando todo lo que hay que salvar, porque al final no deja de ser una analogía. Pero bueno, en el fondo nosotros le estamos dando a la iglesia el título de que es como a la familia, como si fuera una iglesia en pequeñito. Con lo cual entendemos que la familia tiene que tener lo propio que tiene la vida de la iglesia, es decir, tiene una dimensión siguiendo los oficios de Cristo, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues la familia también se configura, como así se configura la vida de las parroquias, en esas dimensiones. O sea, la iglesia, la familia tiene que tener esa dimensión orante, esa dimensión espiritual, que sería la dimensión sacerdotal, ¿no? Tiene que tener esa dimensión de servicio, que sería la dimensión real, que enseguida se entiende que la familia lo tiene, porque es el lugar de socialización, donde nos servimos mutuamente, nos queremos independientemente de lo que hayamos hecho, de una manera gratuita. Y la familia cumple la función profética porque es evangelizada y evangelizadora. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque me parece fundamental el hecho de, si yo le doy a la familia un título, y no es que se lo dé yo, se lo da la tradición de la Iglesia y se lo da el magisterio más reciente de la Iglesia, ¿no? Yo tengo que configurar mi pastoral conforme al título que le doy a la Iglesia, a la familia. ¿De qué sirve que yo diga que la familia es una iglesia doméstica si luego yo nunca me adecuo a las necesidades que la familia tiene para serlo? ¿Qué hago yo en mi parroquia para que mi familia sea transmisora del Evangelio en su seno? Pues a lo mejor hago catequesis familiar, o a lo mejor hago reuniones de padres. Bueno, pues estupendamente. Pero claro, no solo tiene que serlo en ese momento, tiene que serlo en otros momentos mucho más amplios, ¿no? ¿Qué hago yo para que la familia sea un espacio, la familia tenga esa dimensión sacerdotal? O sea, ¿cómo yo cultivo la tarea de la oración familiar? ¿Cómo lo propongo? ¿Cómo acompaño? ¿Qué propuestas tengo? ¿Cómo hago que la familia pueda venir a rezar junta? Porque yo tengo retiros para señores, retiros para no sé qué, retiros para no sé cuántos. ¿Y retiros para la familia? Porque a veces son elementos que a lo mejor es bueno también tenerlos en el horizonte, ¿no? Ver cómo puedo dar respuesta a ese tipo de situaciones en las que yo puedo acompañar a la familia como tal. Porque creo que tengo que alimentar algo que le es propio. No es que yo le conceda el título, es que es suyo. Y yo como iglesia lo que tengo que hacer es acompañarla. Y tengo que diseñar mi pastoral para que la familia pueda corresponder y llenar de contenido aquello que es suyo. Y es mi tarea como iglesia y como comunidad parroquial. Y es importante tener en cuenta que a veces me tendré que adaptar a esas necesidades de la familia y ser creativo a la hora de hacer propuestas para que la familia pueda cumplir auténticamente aquello que es. Fijaros que en su tarea evangelizadora, la familia al final tendrá que descubrirse conforme a lo que es. Eso es una tarea pastoral para mí. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Papa Francisco en la Amoris Laetitia cuando habla del problema del aborto. Del problema del divorcio. El divorcio es un desastre, ¿no? Dice el Santo Padre. Con lo cual, una tarea prioritaria en la pastoral familiar será, por un lado, el tema de la prevención, es decir, cultivar
la profundidad y la grandeza del amor, y el tema de la ternura y de la pastoral de la misericordia, cuando se produzca la herida, a ver cómo somos capaces de acompañar en la sanación, los dos elementos. Pero claro, eso también forma parte de la tarea de la evangelización por parte de la familia. Es decir, la familia nosotros queremos que evangelice. Para que evangelice, lo primero que tiene que hacer la familia es mirar hacia adentro, descubrirse conforme a lo que es. Y eso es una tarea de empeño pastoral por nuestra parte, para que luego pueda hacer una propuesta a la gente que está fuera. Y muchas veces tendrá que hacerlo para que pueda suscitar en el corazón de las familias que están en su entorno, porque la familia tiene que convertirse en sujeto de evangelización, en misionera, tendrá que suscitar la pregunta en el corazón de la gente que tiene en su entorno y ser testigo de la respuesta. La familia necesita ser acompañada y necesita que nuestra pastoral se estructure para poder conseguirlo. O sea, yo tengo que ayudarte para que tú te descubras en lo que eres, para luego tú seas capaz de hacer una propuesta no solo teórica, sino testimonial de lo que les estás diciendo. Para que la gente que está en tu entorno se formule los porqués. Para eso necesitamos que la familia se forme. Amoris Laetitia recuerda que todo el contexto y toda la propuesta que él hace está en un marco teológico que no se obvia. Y además lo dice expresamente. Concilio, San Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI, dice, esto hay que estudiarlo, ¿eh? O sea, y eso lo hace de manera reiterada Francisco. Dice, yo no voy a innovar, ¿no? Pero esto hay que estudiarlo. Hace lo mismo en la Evangelii Gaudium. Cuando habla de no sé qué, de los evangelizadores con espíritu y tal, dice, yo doy por supuesto el magisterio reciente de los otros papas, ¿no? Cuando habla de eso, está diciendo, recuperemos Sacramentum Caritatis y recuperemos Verbum Domini, en evangelizadores con espíritu, que son las bases de la evangelización. Aquí que dice, recuperemos el magisterio de los papas, y aprendamos, para que nuestros matrimonios realmente, ¿qué quiere decir? Pues lo que tenéis aquí, ¿no? Escuelas de formación, no sé cuántos, no sé qué. Eso es una prioridad pastoral. Porque si no, los matrimonios no pueden dar razones de su esperanza. Y perdemos esa fuerza evangelizadora. Y no pueden estar en misión, no pueden estar en salida. Y eso para nosotros es un gran problema. Familia e iglesia doméstica, coherencia a la hora de hacer una propuesta pastoral. Porque si no es un título vacío. Es como lo que os decía al principio de la adjetivación de la misión. Sí, familia doméstica, yo lo puedo poner aquí en vinilos, me quedará fenomenal. Si utilizo no sé qué tipo de letra ya va a ser para morirse. Y hasta te lo puedo poner en 3D. Pero al final no vale para nada. Si es iglesia doméstica, tengo que estar en consonancia con lo que es y ver cómo lo propongo. Bueno, y un último comentario, que hace referencia también a la Evangelii Gaudium, y que viene en consonancia con esto, y que para trabajar el tema de la misión y de la familia en misión y la familia para una iglesia en salida también es muy interesante, que es el hecho de los escenarios que se vienen trabajando desde hace tiempo, ¿no? Que se ven también en los cursillos de novios y en la pastoral ordinaria, pero que se tienen que ver en una pastoral para una iglesia en salida. Que volvemos a multiplicar el trabajo, ¿eh? Cuando el Papa Francisco habla de los destinatarios de la acción evangelizadora, hace como 3 grupos. O sea, por un lado, los que están presentes en nuestras comunidades, mejor o peor, pero bueno, están presentes. Lo que habitualmente llamábamos los alejados, es decir, la gente que ha perdido una cierta afectividad con lo que es la vida se ha ido diluyendo un poquito, y lo que son los ausentes. ¿Por qué esos 3 escenarios y por qué es tan importante también para el contexto en el que nosotros nos movemos? Pues porque al final uno se da cuenta que cuando estamos trabajando con 3 escenarios y 3 destinatarios distintos en nuestra acción evangelizadora, las estrategias pastorales tienen que ser distintas. Yo no puedo dar café para todos. Yo no puedo tratar igual a una persona que tengo en mi comunidad, que tiene un interés para hacer no sé qué, que tendré que ser creativo, buscar no sé qué, no sé cuántos, que a una persona que es ausente. Pero si yo quiero que la familia sea protagonista de una iglesia en salida, tengo que tomar conciencia de que los 3 escenarios son objetivos donde yo tengo que trabajar. Porque si no, no evangelizamos. Evangelizamos parcialmente.
Por eso os decía al principio, ojo, no perdáis de vista que cualquier reflexión que emprendamos, que podía ser muchísimo más larga que la que yo he podido hacer aquí, que es la que estamos haciendo en la diócesis ahora para ver cómo nos metemos en el tema de la misión, al final es trabajo, trabajo y trabajo. Pensar solo por un momento cómo podríamos diseñar una pastoral que intente iluminar los 3 escenarios para la pastoral familiar. A lo mejor el primer escenario lo podemos tener resueltos, ¿no? Gente que viene a pedirnos sacramentos, aunque vengan como vengan y estén en Narnia, pero bueno, a ver cómo podemos resolverlo. Pues aún les podríamos poner un cursillo, un no sé cuántos, una catequesis familiar. ¿Cómo puedo comenzar a evangelizar a los alejados? Y ya no te digo nada a los ausentes. Y dice el Amoris Laetitia el Papa, todos son objeto de nuestra tarea, porque para todos Dios tiene un plan. Es el hijo pródigo. Para todos Dios tiene una ensoñación, un sueño. Y nosotros tenemos la enorme fortuna de que Dios cuente con nosotros para ser partícipes de la ejecución de eso que hay en el corazón de Dios para los hombres y mujeres de este momento de la historia.